Bendiciones, hermanos. Qué bueno que podemos estar en la casa del Señor, recibiendo su palabra, siendo ministrados en nuestro espíritu y también recibiendo esta palabra, ¿no?, que el Señor me marcaba para estos tiempos, de la cual titulé El secreto de la libertad. Así que vamos a prestar atención a lo que hoy el Señor nos quiere hablar y que podamos tomarnos ahora unos minutitos para presentarnos en oración, poder preparar nuestro espíritu y poder decir al Señor que nos hable. Señor, ahora, Padre, queremos prestar atención a tu palabra. Señor, ponemos nuestros oídos espirituales, Señor, prestamos atención, Señor, para poder escuchar lo que hoy nos querés hablar y también poder recibir en nuestro espíritu, Señor, esta palabra que nos transforme, que nos cambie, que nos lleve, Señor, a tomar decisiones correctas, Señor, para estar y ser personas conforme a tu corazón, Señor. Que tu espíritu, Señor, hoy nos hable con libertad, Señor, y ponemos, Señor, toda la atención a lo que hoy nos querés hablar. En el nombre de Jesús, amén. Así que bueno, hermanos, como les decía, esta reflexión, la cual titulé El secreto de la libertad, y observando tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, podemos ver tanto el pueblo de Israel como a partir también allí de Hechos, el pueblo de Dios, cómo fue perseguido, ¿no?, muchas veces con diferentes enemigos, no solamente quizás algún personaje específico, sino muchas veces también pueblos que se levantaron en contra del pueblo de Dios. Saber de que cuando nosotros iniciamos en este camino de fe, nosotros vamos siendo transformados en Cristo, ¿no? El Señor comienza a hacer una obra en cada uno de nosotros y saber de que nosotros también tenemos un enemigo, ¿sí? Un enemigo, el diablo, Satanás, bueno, podemos poner muchos nombres que también la palabra nos guía, ¿no?, de esos nombres. Podemos ver cuántas veces tenemos que enfrentarnos al enemigo, ¿no? Cuántas veces nos vemos en la lucha espiritual, cuántas veces nos sentimos rodeados por situaciones y estrategias que presenta el enemigo hacia nuestra vida. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, uno de los primeros enemigos se presentó, ¿no?, el faraón, se presentó en aquel momento en el que el pueblo de Israel comenzaba a ser libre, ¿sí?, de la tierra de Egipto, comenzaba a ser libre de la esclavitud, y dice que el faraón envió a todo su ejército para perseguir al pueblo de Dios, ¿no? Allí podemos observar, ¿sí?, uno de los primeros ejemplos en los que podemos ver con atención de cómo el enemigo se levanta, ¿no?, en contra del pueblo de Dios, en contra de la voluntad de Dios, permitido también por Dios para que nosotros podamos ver su gloria, así como el pueblo hebreo pudo ver la mano poderosa de Dios rescatándolos y llevándolos hacia la libertad. Así que allí en Éxodo nos dice, ¿no?, de que el faraón envió al ejército para destruirlos, ¿sí? Y yo creo que nosotros en estos tiempos en los que también nos vemos muchas veces en medio de la lucha, en medio de pruebas, de situaciones, también muchas veces nos vemos rodeados, ¿sí? Nos vemos rodeados por el enemigo, nos vemos atormentados, nos sentimos muchas veces como perseguidos, ¿sí?, cuando queremos progresar, cuando queremos servir, cuando queremos buscar más de Dios. Allí podemos ver cómo el enemigo se levanta con mayor fuerza para detenernos, para frenar la obra de Dios sobre nosotros. Si vamos al libro de Hechos, podemos también allí observar, ¿sí?, cómo los cristianos, luego de la crucifixión de Cristo, podemos ver cómo los cristianos, la iglesia de Cristo que se conformó, la primera iglesia, cómo comenzó a ser perseguida, ¿sí?, por el mensaje que ellos daban. Si tengo que decirte cuál era la causa, era porque ellos predicaban de Cristo,
¿sí? Entonces, cada vez que ellos iban a un lugar, a un pueblo, a una casa, una familia, comenzaban a ser perseguidos porque querían frenar y querían enmudecer a los cristianos de esos tiempos. Así, hasta que murió el primer mártir a causa de Cristo, que era Esteban, sí podemos ver que allí comenzó a desatarse un tiempo de persecución, un tiempo de que muchos cristianos fueron encarcelados, fueron perseguidos, fueron llevados a la muerte, pero que nada de eso pudo detener lo que Dios ya tenía en sus planes para ese tiempo, para esas generaciones y aún para nosotros, para nuestro tiempo. Sabemos de que el enemigo siempre se ensaña con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios. ¿Sí? No solamente se puede levantar una persona, un rey, como muchas veces sucedía, los falsos profetas, sino también grupos de personas que se levantaron, ¿sí?, en contra de los cristianos y que muchos sufrieron a causa de llevar la palabra de Cristo. Quizás hoy en Argentina nosotros no sufrimos ese tipo de persecución, pero sí sufrimos, ¿sí?, otro tipo de situaciones en las que nos podemos sentir acorralados, en las que podemos sentir que se nos quiere hacer callar, en las que se nos quiere imponer o someter a ideas, a pensamientos, de los cuales nosotros tenemos que levantarnos, ¿no? En las que tenemos que oponernos, en las que tenemos que poner resistencia y no tenemos que aceptar lo que se nos quiere imponer, ¿sí?, sobre nuestra Biblia, ¿sí?, sobre nuestra enseñanza, sobre nuestras doctrinas, sino que tenemos que levantarnos cada día a pelear esa buena batalla que tenemos como hijos de Dios. Saber que en esta batalla no estamos solos, amén, que está nuestro Señor a nuestro lado, que está Dios a nuestro lado, peleando por cada uno de nosotros y Él es quien gana esta batalla. Y quiero que podamos juntos leer en el libro de Hechos, capítulo 12. Vamos a ver qué estaba sucediendo en ese momento, en esa época, y con uno de los líderes también como Pedro, un líder tan importante que se levantó en ese tiempo. Vamos a leer en Hechos 12, del versículo 1 al 11. Allí nos dice: por esos mismos días el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Luego lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de 4 soldados. Y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Mientras que Pedro era vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. La noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. De pronto, una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: deprisa, levántate. Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió en sí misma. Una vez afuera, cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. Amén. Hasta aquí vamos
a leer y detenernos unos minutos, luego avanzamos con la lectura en este mismo capítulo. Y podemos ver, hermanos, en primer lugar, que las pruebas para nosotros en estos tiempos no deben callarnos ni deben detenernos, sino que nos deben inspirar a nosotros como hombres y mujeres de Dios. Nos tienen que inspirar, nos tienen que motivar estos ejemplos que están escritos en la palabra, testimonios que también tenemos de hermanos en medio nuestro. Nos tienen que motivar y nos tienen que inspirar a confiar más en Dios, no a callar, no a detenernos, no a frenarnos, sino que tiene que llevarnos a nosotros en estos tiempos a movilizarnos, ¿sí? Así como la iglesia en ese tiempo se reunía y se reunió, ¿no?, a orar por su líder, a clamar para que Dios obrara, también nosotros tenemos que en este tiempo avanzar. Yo creo que muchas veces las pruebas nos llevan, ¿sí?, a quedarnos quietos, ¿sí? Hay situaciones que nos frenan, hay situaciones que nosotros a veces podemos decir, la verdad estoy mal, estoy oprimido, estoy atormentado, esta situación me frenó, a partir de esto que viví, sentí realmente que no soy la misma persona, que me cuesta orar, que me cuesta congregarme, que me cuesta adorar a Dios. Y te digo, hermano, de que este es el tiempo en que comencemos a abrir nuestra boca, en que comencemos a adorar al Señor, en que comencemos a hacer aquello que el enemigo quiere hacer sobre nosotros para que la obra de Dios no avance, que nosotros no crezcamos. También hay algo que he notado en la Iglesia de Cristo en estos tiempos, que se ha querido poner como moda o como costumbre, ¿sí? Que frente a la primer prueba, frente a la primer dificultad, decimos, por ahora no voy a servir, me voy a tomar un tiempo hasta que ponga en orden algunas cosas, o voy a dejar, o voy a abandonar mi grupo de crecimiento, ¿sí? Ponemos muchas veces esos pensamientos que no nos hacen bien y que los tenemos que derribar, que no se tiene que naturalizar, ¿sí? Que no tiene que ser una costumbre en la iglesia de Cristo, ni sobre los hijos de Dios, sino que tenemos que romper con esos argumentos, tenemos que derribarlos en el nombre de Jesús y poder tomar ejemplo de estos hombres, ¿sí? En la Biblia, que nosotros los podemos leer, ver sus vidas, nos tienen que motivar a nosotros a levantarnos, a actuar, ¿sí? A avanzar y a no caer en las trampas del enemigo. Lo que el enemigo quería hacer en ese tiempo con esos cristianos era que se callen, era de que se detengan, era de que no siga el evangelio corriendo con tanta velocidad como estaba corriendo. Sí, querían que los cristianos se callen, por eso querían matarlos, por eso los perseguían. Y nosotros también muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, de lo que el enemigo quiere hacer. No porque nos centremos hoy en el enemigo, sino de que tenemos que reconocer de que el enemigo sí se levanta en nuestras vidas. Y por eso tenemos que romper con esas fortalezas que nos rodean y que nosotros podamos avanzar. Así que mira a tu hermano y decirle, prosigue, levántate, sigue adelante. Podemos también observar que Pedro estaba viviendo una injusticia y los hijos de Dios vivimos injusticias, ¿no? A causa de Cristo, a causa de servir, a causa, ¿no?, de tomar nuevas decisiones, nuevos desafíos, vivimos injusticias, ¿sí? Y muchas veces decimos, ¿y ahora que decidí liderar, ahora que decidí ponerme firme, siento que se levantan situaciones? Haciendo lo correcto pareciera que el ataque es mayor, ¿no? Recibimos un mayor ataque, una mayor opresión, a veces enfermedades que se levantan, problemas en las familias. Ahora que comencé a diezmar, estoy atravesando una crisis en mi economía. ¿Cuántas situaciones y cuántos ejemplos les podría dar? Pero te digo, resiste. Resiste porque la palabra nos dice que cuando nosotros resistimos, el enemigo tiene que huir.
Y sabemos de que es Cristo el que trae la victoria sobre toda situación. Así que necesitamos ser cristianos que no volvamos atrás, que no retrocedamos, que no volvamos a mirar aquella vieja manera de vivir, que no observemos lo que éramos para tomarlo como ejemplo, sino que no volvamos atrás, sino que avancemos. En segundo lugar, quiero hablarles acerca de cuando el enemigo parece tener el control, ¿sí? No sé si alguna vez te pasó de decir, estoy orando, estoy clamando, estoy congregándome y parece que el enemigo tiene el control todavía de mi vida o tiene el control de situaciones de las cuales parece que sigo allí con cadenas, ¿no? Oprimido, como le pasó a Pedro, que estaba allí en la cárcel. Parecía que Herodes tenía el control de ese tiempo, ¿sí? Podíamos decir, bueno, él era el que estaba tomando la decisión, ¿sí? Para agradar al pueblo, para quedar bien. Así que Herodes lo apresó, lo puso allí en la cárcel, ¿sí? 16 personas que estaban custodiando a Pedro. Y podemos observar en esta palabra de cuántas veces el enemigo parece reírse en nuestra cara, ¿no? Decir, ahora yo tengo el control a través de esta enfermedad, pareciera que estamos allí sometidos, ¿sí? El enemigo parece que se encarga, ¿no? de oprimirnos aún con más fuerzas y que no vamos a poder salir de la situación, como le pasó a Pedro. Podemos decir 16 personas lo estaban custodiando, ¿cómo se iba a escapar Pedro? Era imposible, ¿no? Pero muchas veces el enemigo nos quiere mostrar que Él es el que tiene el control. O se cree que tiene el control, o nos quiere avergonzar con algunas situaciones. Por ahí comenzaste a interceder, comenzaste a clamar más, y el enemigo, ¿no? Nos quiere avergonzar a través de esas situaciones, ¿no? Levantándose y diciéndonos que Él tiene el control. Y yo anoté algunos ejemplos en los cuales se presentó la burla, en los cuales se presentó la oposición. Por ejemplo, en Mateo 27, allí nos habla de que cuando Jesús estaba yendo a ser crucificado, dice que los soldados que lo estaban custodiando a Jesús comenzaron a burlarse, ¿no? Comenzaron a decirle, vos no eras el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Comenzaron a escupirlo, comenzaron a golpearlo, ¿no? Podemos ver en este ejemplo de Jesús cómo se burlaban, ¿no? De cuando el enemigo se levanta y que parece tener el control de la situación. También en el caso de Nehemías, en el capítulo 4, allí nos dice que en medio de la restauración de los muros, dice que se levantaron personas a burlarse, ¿sí? Personas a reírse, personas a decir frases, ¿sí? Como por ejemplo, dice, hasta una zorra puede echar abajo esa muralla, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos firmes, cuando nosotros en este tiempo queremos, ¿sí? Congregarnos, cuando en este tiempo queremos crecer, allí se levantan personas para burlarse, personas para criticar, personas para señalar con el dedo y para decir, pero vos no eras esto. ¿Cuántas injusticias podemos encontrar en la palabra de Dios? También en Jeremías 20, allí nos dice que el profeta dijo que la gente se burlaba de él, que se le reía en la cara, avergonzándolo por el mensaje que él daba, por el mensaje que Dios le marcaba que debía dar, y se burlaban. Pero sabemos que Dios se encargará de nuestros enemigos, que Dios se encargará en vencerlos, que Dios se encargará de encerrar la boca de aquellas personas que se levanten en contra nuestra. Así que te animo a que no dejes de creer en Dios. Porque cuando Herodes creía tener el control, creía tener el plan perfecto para llevar a la destrucción en la vida de estos cristianos, de estos líderes espirituales de esos tiempos, Dios le demostró que él, Dios, seguía teniendo la autoridad y que Dios seguía teniendo el control de las cosas. Así que te digo, deja que Dios tenga el control del asunto. No entres en el juego del enemigo. No entres en escuchar las palabras del enemigo.
No te detengas en escuchar lo que digan, en lo que hagan hacia tu vida. No te fijes en esa oposición que se levantó en estos tiempos, sino que le dejes a Dios que tenga el control, que permitas que Dios tenga el control sobre tu vida. Muchas veces nos encontramos, ¿no?, en nuestra iglesia con hermanos allí luchando, ¿sí?, hasta agotados, ¿sí?, así como nos dice que Pedro se echó a dormir y podíamos decir que le faltó fe a Pedro o qué pasó, ¿no? Yo creo que ese adormecimiento también forma parte de cuántas veces nosotros nos vemos luchados y no es por falta de fe, sino de que nos vemos en medio de la batalla, que nos cansamos, que nos agotamos, que nos entristecemos, que hay situaciones que se nos es difícil, que estamos allí queriendo llevar una vida de creyentes, de hijos de Dios hacia adelante y que nos cuesta, ¿sí? Aunque Pedro estaba dormido, no significaba que le faltaba fe, sino de que también él como humano estaba atravesando allí la opresión del enemigo. ¿Cuántas veces sentimos la opresión del enemigo sobre nuestras vidas? Muchas veces nos sentimos oprimidos, nos sentimos agotados, nos sentimos cansados, aunque creamos en el Señor. Pero no deja de ser difícil llevar esa prueba, ¿no? En tercer lugar, decirles que así como Pedro, ¿sí?, que se le apareció un ángel y escuchó su nombre, decirte que vas a escuchar tu nombre, que vas a salir de esa cárcel espiritual, que es Dios el que te va a llamar, que es Dios el que va a ordenar a que salgas de esa situación que hoy parece un pozo, que hoy parece una gran dificultad, que hoy parece una gran tormenta, que nada se terminó sobre la vida de Pedro ni sobre la vida de la iglesia. Parecía que los planes del enemigo avanzaban, pero el plan de Dios es mayor sobre nosotros y el que tiene autoridad sobre nuestras vidas es Dios. Así que hay mucho por cumplirse sobre vos, hay mucho por cumplirse sobre tu vida. Aunque tengas que atravesar por el valle de sombra y de muerte, no es el lugar allí donde vas a quedar detenido ni tirado, sino que es Dios el que va a manifestar su gloria. Así que cuando Pedro escuchó su nombre no entendía nada. Decía, ¿qué es esto? Una visión, dijo, ¿no? No entendía qué estaba sucediendo allí en la cárcel. Y te vuelvo a decir, no era por falta de fe, ¿no? ¿Cuántas veces vivimos situaciones que decimos, Señor, no sé lo que estás haciendo, pero vemos de que estás actuando, ¿no? Muchas veces no entendemos la estrategia y los planes de Dios para nosotros, pero sí sabemos de que Él nos está dando la salida a esas situaciones. Así que allí estaba Pedro, que escuchó su nombre de la orden de que se tenía que preparar. Tenía que agarrar sus sandalias, tenía que agarrar el manto, tenía que salir de ese lugar, ¿sí? O sea que era tiempo de que Pedro dejase de estar entre esas rejas que el enemigo lo había puesto, que el enemigo lo había encerrado, que el enemigo lo había rodeado. Ahora él tenía que salir, pero el que indica esa orden es Dios. Amén. Así que también sobre tu vida que puedas escuchar tu nombre, porque Dios en esta mañana está diciendo, es tiempo de salir de esa cárcel, es tiempo de salir de esa situación, es tiempo de salir de esa depresión, de esa angustia, es tiempo de salir de esa enfermedad, es tiempo de levantarte, es tiempo de caminar, es tiempo de cruzar cada una de esas rejas, porque ni el enemigo ni nadie puede hacer lo que Dios quiere y puede hacer. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 2 y 3, allí dice, reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas, ¿quién soy yo? Que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he hecho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Observamos a Job acá diciendo estas palabras, que nadie puede impedir los planes
de Dios, que reconocía el poder de Dios. No sé si nosotros en estos tiempos podremos decir y sumarnos a estas palabras, de decir: Dios, reconozco tu poder y sé de que nada puede impedir tus planes. Aunque Pedro estaba allí encarcelado en forma injusta, ahora Dios llevando libertad, porque sabemos que los planes de Dios son perfectos y los planes de Dios son mejores que cualquier plan humano y aún el plan del enemigo. Así que allí estaba Pedro, siendo libre, amén, siendo libre de esa cárcel física en la que estaba, en la que nosotros también muchas veces nos podemos encontrar, en cárceles físicas, ¿sí? Cosas reales que nos suceden, pero el poder sobrenatural de Dios que nos saca de esas situaciones y que somete al enemigo y que le ordena al enemigo de que suelte, ¿no? Y le ordena al enemigo de que retroceda. Es nuestro Dios quien nos trae libertad. Por eso titulé este mensaje, que en esta palabra podemos observar el secreto de poder ser libres. Sí, es a través de poder creer en Dios, pero también el último secreto del que les quiero hoy compartir es que el secreto está en la oración. Podemos ver en Hechos capítulo 12, avanzando la lectura de lo que hace un ratito habíamos estado leyendo. Allí vamos a poder ver cómo el pueblo estaba reunido, ¿sí? A partir del versículo 12, del capítulo 12, nos dice: mientras pensaba así, dijo Pedro, llego a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido allí para orar. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca. Pero ante su insistencia, ellos le dijeron: ha de ser un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Así que cuando abrieron, lo vieron y se quedaron atónitos. Pero Pedro les hizo señas con las manos para que callaran, y entonces les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y añadió: digan esto a Jacobo y a los hermanos, y luego salió y se fue a otro lugar. Podemos ver allí el secreto de la libertad. Estamos por iniciar ahora en marzo un nuevo tiempo de oración, un nuevo desafío como ministerio de poder reforzar el clamor, la intercesión, la guerra espiritual. Y puedo ver en estos versículos que acabamos de ver lo que sucede cuando una iglesia ora, cuando una iglesia se reúne a clamar, ¿no? No sé si te tocó en algún momento poder compartir alguna situación. Quizás tenés algún hermano, alguna hermana de la cual podés compartir y decir: mira, estoy atravesando esto, acompáñame en oración. Y es bueno que tengamos esa unidad, ¿no? Tener ese espacio para poder compartir, para poder apoyarnos, para poder decir: hermano, me siento solo o estoy atravesando por esto y necesito que me apoyes en oración. Así que el líder de estos hermanos, Pedro, estaba allí, ¿no? en la cárcel, pero después de haber sido libre, dice que se acercó, ¿sí?, a la casa aquí de María y se encontró de que estaban orando, ¿sí?, que estaban clamando por él, ¿no? Pero podemos ver de cuántas veces recibimos el milagro y decimos: no puedo creer, ¿no? Es como nuestra primera frase, ¿no? Decir: ¿en serio sucedió eso? Sí, aquel hermano que estábamos orando ahora está sano, ¿no? Y podemos compartir testimonios de aquel hermano que estábamos orando por un trabajo, consiguió el trabajo, aquel hermano que necesitaba una casa, consiguió la casa, ¿no? Y podemos quizás en nuestra primera frase decir: ¿en serio? ¿No? Y hasta a veces queremos reconfirmar, ¿no? De decir:
averigua si es verdad esto que sucedió, ¿no? Y es como que podemos observar este diálogo, ¿no? Extraño, raro, pero a la vez que nos sucede, ¿no? De decir, ¿estás segura que está Pedro? Porque Pedro está, ¿no? Bajo 16 personas que lo están custodiando. ¿Cómo pudo salir? Es como que no les cerraba, ¿no? De que Pedro esté libre. Pero a la vez ellos habían estado orando para que Pedro sea libre. Y yo digo, hermanos, de que este es un tiempo de que van a suceder cosas que no vamos a poder creer, ¿no? Pero que es el poder de Dios obrando, ¿no? Y que es la fe que necesitamos tener para poder ver milagros. Realmente lo que sucedió sobre Pedro fue un milagro, ¿sí? Porque ningún hombre lo hizo. Ni siquiera Herodes llegó a dar la orden de la libertad, ¿sí? O sea, estamos hablando del poder de Dios manifestado sobre la vida de Pedro. Y así tenemos que prepararnos en estos tiempos y sacar la incredulidad de nosotros, sacar la duda de nosotros y poder decir, ese es mi Dios, el que trae libertad en medio de cárceles espirituales, el que trae libertad sobre las personas que están en adicción, el que restaura una familia, el que restaura un matrimonio, el que sana a una persona que está enferma. Ese es nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios no es chiquito, sí, nuestro Dios tiene oído, nuestro Dios escucha, nuestro Dios tiene boca y responde, nuestro Dios tiene poder para obrar en toda situación. Que nosotros no pongamos a nuestro Dios a comparación de otros dioses. Nuestro Dios es nuestro Dios poderoso y Él obra en cualquier situación. Y que en este tiempo, que a través de la fe que tenés y de tu oración, puedas ver aquella familia que estás orando para que sea salva, la puedas ver salva. Que puedas hacer una declaración en fe y en oración, que aquella familia que necesita ser restaurada, Dios la restaura. Así que el secreto de la libertad está en orar y está en creer en Jesús. Y dejar que Dios en este tiempo traspase toda reja de miedo, toda reja de opresión, toda reja de angustia y que Dios traiga libertad sobre tu vida. Porque si creemos en Jesús, Él traspasará toda cárcel de opresión para hacernos libres y demostrará al enemigo que tiene el control de todas las cosas. Si avanzamos en la lectura allí en Hechos, vamos a poder ver cómo finaliza la vida de Herodes. Terrible. Se los dejo como tarea para que lo puedan leer. No se los voy a compartir. Así terminan de leer el capítulo y van a poder ver el poder de Dios. El poder de Dios, cómo Él está por sobre nuestros enemigos. Amén. Y que nada en este tiempo, hermano, te detenga. Hay situaciones en medio de la pandemia que nos dejaron quizás ahí medio tambaleando, en medio de enfermedades, en medio de pérdidas, en medio de situaciones difíciles, pero decirte de que si crees en Jesús, Él va a traer libertad sobre tu vida. Él va a restaurar lo que nadie puede hacer y Él mostrará y demostrará al enemigo que es Él el que tiene el control sobre todas las cosas. Y la iglesia de Cristo no se detuvo. Amén. Y yo creo que es el mejor final que hoy les puedo compartir en este mensaje. La iglesia de Cristo no se detiene en estos tiempos. La iglesia de Cristo está de pie y seguimos adelante. Amén. Aunque el enemigo se haya levantado, creemos en esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque creemos realmente que como iglesia debemos avanzar, no callarnos, llevar el Evangelio de Cristo a todo lugar. Ahora en marzo se va a estar iniciando la escuela de evangelismo, ¿sí? Así que si no supiste de esta información, que puedas acercarte también a Gustavo Maidana, también que puedas acercarte a Lore. Bueno, son hermanos que van a estar a cargo, así que es la oportunidad de prepararnos para poder evangelizar, para poder tener estrategias. Acércate a tu líder, sumate en las actividades evangelísticas del grupo de crecimiento. No nos podemos callar, tenemos que seguir avanzando.
Amén, y tenemos que seguir orando los días miércoles. Estamos orando, estamos clamando. Nunca te acercaste un miércoles a orar, te animo a que lo hagas, a que te sumes, a que estés intercediendo, porque nosotros tenemos que ser una iglesia poderosa en la oración, y la oración es la llave que tenemos en nuestras manos para poder contrarrestar todo obrar del enemigo. Así que te invito a que te puedas poner de pie. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor en este tiempo que traiga libertad sobre nuestras vidas. Amén. Yo no sé quién en esta mañana se siente oprimido, se siente en esas cárceles espirituales, sí, bajo angustia, bajo opresión, bajo tormento del enemigo, pero que hoy le puedas decir al Señor: Señor, sácame de esta situación. Amén, porque hoy el Señor está diciendo tu nombre, porque hoy el Señor está dando la orden para que seas libre, para que hoy se rompa toda cadena, todo yugo y toda oposición que se haya levantado sobre tu vida. Aún, hermanos, aprender a perdonar a las personas cuando nos defraudan, cuando nos fallan, cuando nos critican, cuando hablan mal de nosotros. Hay que avanzar, hermanos. Hay que seguir, hay que perdonar. Hay que pedir al Señor que traiga libertad para que esa situación no te detenga. Decir: el líder me falló, el pastor me falló, el hermano me falló. Nadie estuvo cuando lo necesitaba. Hermano, hay que seguir, hay que avanzar. Nada de eso nos tiene que detener, sino mirar a Cristo. Amén. Así que vamos a adorar al Señor en esta mañana, y que con tus ojos allí cerrados podamos estar en un clima de adoración y de exaltación al nombre del Señor. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor. Su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver
encuentran en medio de la batalla, Señor, en medio de la pelea, en medio de la lucha, Señor. Aquellos que están atravesando la enfermedad, Señor, aquellos que están atravesando el duelo, que necesitan ser consolados, que necesitan ser fortalecidos. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy aún se encuentran quizás agotados y cansados por las pruebas, por las situaciones. Te pido, Espíritu Santo, que hoy los levantes en el poder de tu Espíritu, que hoy se quiebre toda cadena y todo yugo de opresión en el nombre de Jesús. Todo aquello que ha querido hacer el enemigo para frenar el crecimiento espiritual en la vida de mis hermanos. Aquellos que se ha levantado en este tiempo para detener tu obra, para frenar a la iglesia, Señor. Hoy nos levantamos en un mismo clamor como pueblo para hacer retroceder todo obrar del enemigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos que aquellos que en estos tiempos han sido perseguidos, han sido perturbados, Señor, han sido en este tiempo alcanzados, Señor, por diferentes situaciones en las que se han visto derrotados, sin fuerzas, en el piso, que ahora el poder de tu Espíritu comienza a levantar, a restaurar, a sanar, a fortalecer. En el nombre de Jesús, tu Espíritu trae paz en medio de la tormenta. Tu Espíritu saca, Señor, a tus hijos de en medio de la opresión. En el nombre de Jesús hoy declaro libertad, libertad en el nombre de Jesús. Declaro sanidad, restauración y un nuevo tiempo sobre tu pueblo, Señor, porque nada nos va a detener de lo que querés hacer en esta generación, para esta hora, Señor. Nada nos va a detener como pueblo, nada nos va a hacer callar, nada nos va a hacer enmudecer, ni detenernos, ni quedarnos estáticos, sino que avanzamos en el nombre de Jesús. Señor, declaro que esta ciudad, que nuestra nación, Señor, va a ser llena de la palabra. Señor, que a través de esos evangelistas, de esos intercesores, de esos hombres y mujeres que hoy se ponen de pie para avanzar, Señor, será llevada tu palabra, será llena la tierra de tu gloria y de tu poder, donde veremos milagros poderosos. Aumenta nuestra fe, Señor, para que veamos milagros poderosos, milagros sobrenaturales, que veamos tu poder, Señor, sobre esta nación. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo a tu pueblo, Señor, en este tiempo. Y declaro, Señor, que tu Espíritu está obrando, porque eres nuestro libertador, como estamos adorando. Porque nosotros, Señor, en este tiempo decidimos estar bajo tu autoridad y no bajo la opresión del enemigo, sino que hemos decidido estar bajo la autoridad de Cristo, Señor, y bajo la orden que nos diste, avanzamos. En el nombre de Jesús, seguimos declarando en esta adoración, con estas palabras, hermanos. Sumémonos a este clamor. Exaltamos tu nombre porque eres nuestro libertador y vas adelante nuestro.
Señor, gracias por lo que ya estás haciendo sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a Él le damos toda la gloria. Exaltamos el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo.